Bueno, buen día a todos. Primero que nada, gracias a Julio y al Laboratorio 9 de Julio por esta invitación y a ustedes por participar de esta jornada. Mi nombre, como bien dijo Julio, es Juan Agustín García y voy a dar un tema de una enfermedad que ya es bastante conocida, pero que nos sigue dando algo de qué hablar, más que nada desde el lado del diagnóstico y también de la parte de la patogenia. Particularmente yo en este caso, como dijo Julio, se puede charlar toda una mañana de lo que es campilobacteriosis, pero en media hora solamente voy a abordar la parte de la incorporación de las técnicas moleculares, de la importancia que pueden tener y el impacto que pueden tener para nosotros mejorar lo que es la detección de este agente. Yo trabajo hace 5 años en lo que es enfermedades venéreas, Campylobacter y lo que es Trichomona, particularmente hace un año que entré a INTA como responsable de lo que es el laboratorio, y todo mi background siempre fue en lo que es diagnóstico y patología de las enfermedades, obviamente incluyendo estas abortivas. Bien, la presentación la voy a separar en 3 partes. Una de introducción, que como bien ya todos conocemos el agente del que vamos a hablar, va a ser algo muy breve y vamos a nombrar una subespecie que siempre da miedo nombrarla o que da mucha discusión, como dijo Julio. Después, se me complicando con 2, sí, la parte más ancha o la que más vamos a abordar es la parte de lo que es diagnóstico y particularmente debido al tiempo que tenemos acotado, yo en esta presentación voy a dar la parte de diagnóstico de las 3 muestras que nosotros consideramos de importancia para hacer el diagnóstico completo, desde el toro, la vaca y el feto bovino. Y lo voy a abordar, vamos a mostrar algunos casos naturales, pero más desde un lado del modelo experimental que pusimos a punto para mostrar el potencial que pueden tener las distintas técnicas en las distintas muestras, ¿sí? Esto lo que queríamos es más o menos asimilar qué potencial pueden llegar a tener las técnicas. Obviamente después esto hay que pasarlo a campo con los predisponentes que puede tener. Y después, como último, va a ser un cierre obviamente de lo que son los métodos diagnósticos y la importancia que ellos tienen en el diagnóstico de esta enfermedad, ya sea desde el control y la prevención del toro o desde el diagnóstico y el control cuando tenemos un marco epidemiológico más grande de pérdidas de preñez en la vaca y en el feto. Arrancando con la mínima introducción y epidemiología para ver dónde estamos parados, vamos a hablar de lo que es Campylobacter fetus, que tiene 2 subespecies de relevancia o de importancia en la salud de lo que es el bovino, Campylobacter fetus fetus, Campylobacter fetus venerealis. Son bacterias que tienen condiciones especiales de crecimiento, por eso tienen nichos generalmente muy particulares, y esto también es muy importante a nivel de laboratorio porque las condiciones de crecimiento son difíciles o son más selectivas. Yo en lo que es la presentación no voy a separar fetus fetus de fetus venerealis por cuestión más que nada de tiempo. Van a ver que en los datos que yo voy a ir mostrando está medio separado el diagnóstico, porque en el modelo experimental trabajé con las 2 subespecies y el biovar intermedius. Cualquier pregunta más específica de la subespecie lo dejamos para después, para la ronda de preguntas. Pero brevemente, fetus fetus hasta el momento lo que se sabe es que habita lo que es el intestino y que ocasionalmente genera abortos esporádicos. No tan relacionado a la parte venérea, pero sí a la presencia de abortos esporádicos. Venerialis, que incluye el biovar también intermedios, sí es el que sabemos fuertemente que está adaptado a lo que es el tracto genital bovino y es el que está involucrado en la enfermedad de transmisión sexual. Esto lo que está reportado hasta el momento, después yo algunas cosas de fetus fetus voy a nombrar, porque a pesar de que no tiene el valor epidemiológico de Venerialis, puede tener cierto impacto en las pérdidas reproductivas. Obviamente es una enfermedad endémica que esta campylobacteriosis bovina la vamos a tener mientras tengamos servicios naturales. Y particularmente este es un trabajo que mostró también Brando del servicio diagnóstico de Balcarce, del análisis de los fetos. Campylobacter fetus resulta la principal causa de aborto en lo que son sistemas de cría, causa de aborto. Siempre nosotros generalmente los abortos que nos llegan son a partir del 4º o 5º mes de gestación. Y dentro de lo que es Campylobacter fetus, de estas 99, estos 100, nosotros hicimos un trabajo y analizamos esos 100 para ver su especie y la mayoría de esos nos dan como fetus fetus, ¿sí? Entonces sabemos que tiene una impronta a nivel de lo que es el aborto. Tal vez el impacto no es tan fuerte a nivel de lo que es la tasa de preñez, pero tiene cierta relevancia en los sistemas.
Después, esto es de la ABLD, yo soy miembro de la Comisión de Enfermedades Venéreas y Neosporosis de la ABLD. Este es un trabajo que se hizo en 2019, alrededor de 4.600 establecimientos de la región pampeana, donde se vio que al menos 9 de cada 100 establecimientos tenían un toro positivo a Campi y 4 de cada 100 un toro positivo a lo que es tricomona. O sea, más que nada para saber que todavía, obviamente, tenemos los sistemas infectados en nuestras regiones. Bien, ahora sí, yendo a lo que es el diagnóstico y la importancia que le damos en las distintas muestras clínicas o en los distintos organismos. Yo acá, como dije, voy a hablar del toro, las secreciones de lo que es el esmegma prepucial, del muestreo de muco cervicovaginal de lo que es la hembra abortado vacía y también tocar muy de costado de lo que es el feto, la importancia que tenemos del feto. Brando algo mencionó, el feto para nosotros es muy importante para cualquier pérdida reproductiva. Generalmente cuando está infectado con algún microorganismo está en altas cantidades y es más fácil de aislarlo o de identificarlo. En los tres, esto lo basado en un modelo experimental y después voy a mostrar algunos casos naturales, en los tres tipos de muestras lo que se hizo es cultivo bacteriano, esto más que nada porque es el gold estándar para lo que es Campylobacter, inmunofluorescencia directa y PCR, técnicas moleculares. Dentro de PCR, lo que es PCR convencional, que se hace la detección del gen en un gel de agarrosa, y también hicimos qPCR, PCR real time, que te detecta en el mismo momento lo que es el gen, es más sensible, más precisa que es lo que es la PCR convencional. Yo acá solamente voy a mostrar datos del qPCR por cuestiones obviamente de tiempo. Aclaramos que, bueno, obviamente en las dos PCRs, en esta probamos varios primers y en esta también, varios procesamientos y varios distintos primers, pero bueno, yo voy a mostrar uno solo como para acortar lo que es cuestión de tiempos. Brevemente, el modelo experimental que nosotros utilizamos en una de las reservas de INTA Balcarce son 30 vaquillonas no vacunadas, libres de enfermedades venéreas hasta el momento, y utilizamos 4 toros. Estas 30 vaquillonas se dividieron en 4 grupos, 3 grupos de 8 con cada subespecie respectiva y un grupo control sin ningún tipo de desafío. A las 30 vaquillonas se las desafió con su subespecie correspondiente de forma intravaginal y luego entraron a servicio con un toro sano cada una. Obviamente cada una separados en potreros distintos. Lo que se quería lograr obviamente es la infección experimental de las vaquillonas para después hacer un seguimiento de 10 meses de muco cervicovaginal para lo que es probar todas las técnicas diagnósticas que nombramos y lo mismo el toro al entrar en servicio con las vaquillonas infectarse y también hacer un seguimiento de 10 meses durante todo el trayecto para sacar muestras y probar todas esas técnicas diagnósticas. Yo acá voy a mostrar la parte diagnóstica, obviamente dentro de este ensayo, que fue parte de mi tesis doctoral, también se estudió mucho lo que es la patogenia, se siguieron los animales a faenas y se ahondó un poco más, pero yo voy a aclarar más que nada la parte de las técnicas diagnósticas. Los trabajos que voy a mostrar están todos publicados, así que cualquier cosa el que quiera ahondar les puede buscar y ver más detalle o obviamente pedírmelos. Lo que son los toros, eran 3 toros, no pongo el cuarto porque es el grupo control, solamente voy a ahondar en los toros infectados. Un toro con cada subespecie infectada, se sacaron un total de 27 muestras, las cuales se procesaron todas por las técnicas mencionadas. Convencionales, cultivo, inmunofluorescencia y técnicas moleculares. Yo acá voy a nombrar lo que es real-time PCR para detección de Campylobacter fetus. En este caso no voy a mostrar lo que es la subespeciación. A su vez, en lo que quisimos hacer con los toros, más para la parte práctica, y ya la conocen ustedes mejor que yo, probar los distintos instrumentos para lo que es la extracción de esmegma prepucial. Esto lo digo ahora porque es sencillo. Nosotros no tuvimos diferencia entre los instrumentos utilizados. La única diferencia que podemos ver a nivel de lo que es detección es práctica. A mí particularmente me gustan los de plástico por cuestión de flexibilidad y del manejo nosotros a nivel de lo que es la manga por seguridad propia y también por el largo, porque nosotros tenemos que llegar a lo que es el fondo de la cavidad prepucial. Así que yo particularmente me quedo con lo de plástico. El de aspiración, la ventaja que tiene es que cuando uno realiza lo que es la aspiración te queda el esmegma prepucial adentro y cuando uno retira evita la contaminación porque la contaminación sería por afuera. Pero la verdad que es muy corto y no queda como algo muy práctico.
pero a nivel de detección no tuvimos diferencias significativas en ninguna de las tres pruebas. Bien, ahora yendo a lo que son los resultados, y yo acá voy a mostrar dos diapositivas. Una diapositiva donde yo involucro las tres toros y otra diapositiva donde voy a involucrar solamente los toros venerios. Acá remarqué lo que es el fetus-fetus, el fetus venerialis y el fetus venerialis intermedio. El fetus-fetus en los 9 meses solamente quedaron como positivos hasta 4 meses. Esto quiere decir que tuvo una colonización temporaria. Esos 4 meses me alcanzan para que un animal cuando entre en servicio siga diseminando la enfermedad, por más que no se comporte exclusivamente como veneria, pero se comprobó que tiene una colonización por lo menos temporaria de lo que es el fetus-fetus. Los otros toros se mantuvieron todos positivos hasta el final, sí lo que tuvieron periodos como que no se los detectó por las técnicas, pero se mantuvieron positivos hasta el final y los seguimos a faena y también seguían como positivos. Como resultados totales lo que nosotros vimos es que no hubo diferencia significativa entre las tres pruebas, cultivo, inmunofluorescencia y lo que es la qPCR. Esto prácticamente porque no nos dio el N como para ver una diferencia significativa, pero cuando yo voy a la práctica, si a mí me dicen yo puedo detectar 2 o 3 toros más positivos con la qPCR, me voy a quedar con eso, por más que estadísticamente yo no vea esa diferencia significativa. ¿Sí? El cultivo, obviamente, respecto a lo que es la inmunofluorescencia, dio un poco mejor. Esto de vuelta es un modelo experimental donde las muestras van de una forma más cuidada, más limpia, pero sí te muestra el potencial que puede llegar a tener. Y particularmente el cultivo no se usa de rutina por lo tedioso que es. Tenés que tener jarras, tenés que tener placas especiales, tenés que hacer un preenriquecimiento, antibióticos. Lleva al menos 7 días para identificar que es Campylobacter fetus y si querés subespecie más todavía. Y necesitas muchas estufas, así que no es práctico. Nosotros esto lo utilizamos como un estándar de control para los modelos experimentales porque es el gold estándar. Después lo que vimos es que también esta baja, que uno dice, parece que como es una baja tasa de detección, se dio más que nada porque se nos negativizó el Campylobacter fetus. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si analizamos solamente lo que eran los venerios que sí se mantuvieron positivos hasta lo que es el final, y ahí sí podemos contar bien la tasa de detección? Porque yo sé que estos 2 toros fueron positivos en el primer muestreo y en el último muestreo. Hubo negativos entre medio, pero sí puedo detectar una buena tasa o puedo llegar a una sensibilidad correcta. Bueno, acá hubo una adecuada detección y concordancia, lo que quiere decir es que no hubo diferencia significativa, que las 3 técnicas funcionan, particularmente qPCR tiene una mejor tasa de detección, por más que no haya sido de diferencia significativa. Y cuando me quedo solamente con los toros venerios, que yo sé que fueron positivos día 1, mes 1 y mes 10, ahí sí vemos una tasa de detección mucho mejor y muy similar a lo que se reporta. Generalmente en inmunofluorescencia lo que se reporta como sensibilidad es de 70 a 72. Hay trabajos que reportan más alto, pero lo más común y más que nada en muestra clínica a campo, lo que tenemos es que tiene un 70 a 72, o sea, sabemos que tenemos ese límite de sensibilidad y por eso siempre lo que era 2 muestreos consecutivos. Y acá ya es cuando la qPCR toma una pequeña distancia o un pequeño salto donde el 89% de las muestras fueron detectadas como positivos, un 17% más que lo que es la inmunofluorescencia. Y acá hago un paréntesis, porque esto no significa sí o sí tenemos que saltar todo lo que es la qPCR o que es la PCR. Esta es una técnica mucho más sensible, pero más sensible significa que necesita más detalle, que necesita más capacitación, que necesita que estemos más atentos, no es solo una receta, necesita mucho más controles, mucha más validación. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que, aparte dentro de la PCR, como dije, tenemos la convencional y la real time, o sea que ahí ya también tenés diferencia de lo que es sensibilidad. Dentro de las PCR, nosotros tenemos un proceso que es de extracción de ADN, que es, nosotros queremos aislar, por así decirle, el ADN, donde vamos a buscar el gen de Campylobacter específico, y esa es una parte muy importante, porque si la hacemos, por ejemplo, de forma casera, que se dice en los laboratorios, con calor nada más, si tenemos muchos interferentes o impurezas y no las limpiamos, eso te puede dar un falso negativo después. Entonces, hay muchas cosas chiquitas que por más que la sensibilidad sea mejor, hay que trabajarlas muy bien para llegar a este potencial. Porque podemos tener un 90%, pero hemos tenido trabajos donde llegamos a casi lo mismo o menor que la inmunofluorescencia por errores que hemos tenido en el procesamiento de la muestra. Entonces, el potencial es enorme. Yendo a lo que es la vaca, más que nada, porque como dije, quería hacer lo que es el diagnóstico más general. Esto, como lo dijo Julio, esto entra más que nada en lo que es el análisis de lo que es vaca abortada.
Yo acá nombro a Campylobacter, entra Trichomona, entran otro tipo de bacterias, entran virus, entran protozoarios. Yo voy a hablar particularmente de lo que es Campylobacter. En este mismo modelo experimental, nosotros desafiamos las 24 vaquillonas, 8 con cada subespecie. 22 vaquillonas resultaron positivas de inmediato y con el servicio, y gracias a los toros, las 24 vaquillonas al final del servicio resultaron como positivas, como para poder seguirlas de forma correcta. El muestreo es por aspiración con pipeta de Kazoo del mucus cervicovaginal y se practicaron las mismas 3 técnicas. De vuelta, acá la qPCR de Iraola, que es para detección de Campylobacter fetus. Llegamos a nivel de especie. Bien, siempre recuadro lo que es el fetus. Más que nada, estas son, algo que voy a aclarar, las 3 subespecies que nosotros usamos son cepas aisladas de abortos en Balcarce y las 3 son secuenciadas, o sea que tienen nombre y apellido, que una se llama fetus, la otra fetus venerialis y la otra fetus venerialis intermedio. ¿Sí? Eso es importante saberlo. Lo recuadro, por acá lo que se ve es que hay positividad de las vacas, o sea que las vacas no solo que aceptaron el Campylobacter fetus cuando les dimos un desafío, que me pueden decir, bueno, el desafío obviamente es con altas concentraciones y alguna va a quedar enganchada, pero lo otro importante es que hubo animales que con Campylobacter fetus que quedaron hasta 9 meses infectados, o sea que quedaron como portadores hasta lo que es el final. ¿Sí? Brevemente, para nombrar algo de patogenia, cuando nosotros hicimos el servicio, fetus venerialis, ninguna vaca se preñó, hicimos un servicio solamente de 2 meses. Ninguna se preñó, de intermedio se preñaron 2 que parieron, y acá es donde yo digo que el impacto epidemiológico puede ser diferente. De fetus de las 8 vacas se preñaron 7, y de 7 2 abortaron después. Pero bueno, lo que es preñez tacto fue mucho mejor obviamente que lo que es el impacto que puede tener venerialis. Eso como dato de color. Y otro dato yo creo que siempre es interesante, que a veces cuando tenemos casos de que se nos mantiene el Campylobacter, lo otro que vimos es que los animales preñados que parieron, mejor dicho, hay animales que los seguimos muestreando y siguieron dando positivo, aparte de parir. Como que seguían manteniendo como portadores. Mínimos, creo que terminaron pariendo, eran 4 de esta y 2 de esta, 1 o 2, pero que se mantuvieron aún preñando y pariendo. Yendo a lo que son las técnicas diagnósticas, acá sí vemos una diferencia muy grande y esta diferencia se da por 2 cosas, por una cosa, mejor dicho. El tipo de mucus, sabemos que el mucus en cualquiera de los periodos que se puede llegar a encontrar puede tener una gelificación un poco mayor o menor por los componentes que tiene el mucus cervicovaginal, pero es un mucus muy pegajoso que ustedes cuando lo sacan lo ven inmediatamente y es muy difícil como romper ese tipo de matriz como para poder sacar de forma correcta lo que es el Campylobacter y visualizarlo. Lo que es el cultivo fue lo que mejor nos dio, el 43%, inmunofluorescencia tuvimos muchas dificultades, se hicieron distintos procesamientos para tratar de diluir ese mucus, pero obviamente cuando la concentración es muy baja, porque el Campylobacter cambia mucho la concentración en la vaca, y capaz que está en el medio y nosotros cuando hacemos la impronta de inmunofluorescencia más externa podemos no detectarlo. En el cultivo, como es un laboratorio, tenemos mucha experiencia en trabajar en Campylobacter, como que esa tasa es bastante elevada en cuestión de que sabemos cómo buscarlo dentro de lo que es el mucus. Y pasando a la qPCR, y después voy a hacer un paréntesis con esto, acá hicimos 2 kits, 2 tipos de extracción de ADN, perdón. La que yo les dije, una casera, que es solamente con calor, que obviamente no funcionó, solamente 8%, y esto va más que nada de que no pudimos disolver de forma correcta con calor. Esto fue más que nada una prueba como para decir, no nos quedemos por lo menos con la lisis por calor. No pudimos romper de forma correcta lo que es el mucus como para poder hacer una buena extracción de ADN. Y después dentro de lo que es la qPCR con kit, sí tuvimos bastante mejor, mejor dicho, significativamente mejor con lo que es la lisis con calor a la casero, pero igual nos dio relativamente bajo. En reglas generales, vimos que la detección es menor que en los de los toros, y esto no es, es parte por el tipo de material que es difícil, pero la mayor influencia que tiene de por qué esto resulta de baja detección es porque sabemos que la hembra, la mayoría entre 4 o 6 meses después de la infección elimina el Campylobacter, entonces ya no lo vamos a detectar, y lo otro es que hay ciertas partes del ciclo estral donde se va el útero y nosotros sacamos de vagina.
y probablemente cuando saquemos no lo detectemos o no lo lleguemos a enganchar. En este caso resultó el cultivo bacteriológico la mejor técnica, particularmente teniendo en cuenta las tasas de detección. Nosotros particularmente hacemos y creemos mejor que se utilicen dos técnicas como para un diagnóstico más confiable. Y lo otro que nos pasó es que cuando vimos esta tasa de detección dijimos no nos podemos quedar solamente con que solo detectemos el 29% con qPCR. Ahí es cuando nosotros trabajamos más sobre lo que es el preprocesamiento, o sea, o el procesamiento de la muestra previo a lo que es la extracción de ADN, de tratar de que esa matriz de muco cervicovaginal se disuelva del todo para así hacer una extracción con columnas, con kit de forma correcta y ahí sí detectarlo. Probamos L-cisteína, probamos con Sonicar, probamos de forma mecánica y la que mejor nos resultó, y ahora tengo mejores resultados, pero fue justo esta semana, así que no los agregué, es con buffer de lisis y con proteinasas, overnight. Ahí sí pudimos licuar bien lo que es el mucus y sí pudimos tener una buena cantidad de ADN como para detectarlo. Esto fue justo de mi tesis, en ese momento se logró detectar un 15-20% más, o sea que acá pasamos a un 50%, ya estamos a la altura un poquito mejor que lo que es el cultivo, y en esta semana logramos por lo menos un 5-10% de mejor tasa de las muestras que nos habían dado como negativas y que deberían haber sido positivas. Así que seguimos trabajando un poco más en lo que es el mucus, pero seguimos en la misma de combinar, particularmente nosotros porque tenemos puesto a punto lo que es el cultivo junto con lo que es la qPCR. Y obviamente el cultivo a nosotros nos sirve como instituto público para mantener las cepas para estudios futuros, ya sea de vacunas o de conocer el comportamiento molecular epidemiológico. El feto. Acá va a ir más rápido porque las técnicas se vuelven a repetir. Nosotros en el feto, obviamente, cuando nos llega, hacemos varias enfermedades reproductivas. Dentro de esas, Campylobacter. Como dijimos, resultó la principal causa de aborto a nivel de lo que son sistemas de cría, de lo que nos llega a nosotros, obviamente, al servicio diagnóstico. Y las muestras que nosotros sacamos son pulmón y líquido de abomazo. Hay 100 fetos diagnosticados con Campylobacter. Obviamente cuando yo entré hace 5 o 6 años no analicé los 100 fetos por todas las técnicas. Sí, estos 100 fetos tuvieron todos cultivo bacteriológico y lo que es inmunofluorescencia, y el 100% de las muestras dio cultivo e inmunofluorescencia tanto en líquido abomazo como en lo que es en pulmón. Yo analicé alrededor de 25 o 30 fetos y de esos 25 o 30 le apliqué PCR de distintos primers, qPCR de distintos primers y también tuve un 100% de detección. Particularmente yo en lo que es PCR solamente trabajé en lo que es líquido abomazo, que es lo que nosotros conservamos. En pulmón no tuve la posibilidad de trabajar. Pero lo que quiere decir esto es que generalmente el feto es muy bueno cuando tiene Campylobacter porque tiene una altísima concentración y todas las técnicas funcionan muy bien. A mí particularmente me gusta más el líquido abomazo porque sería un medio estéril. Entonces si tiene Campylobacter va a tener solo Campylobacter y es más fácil de identificarlo. Lo que sí, y ya lo nombró Prando, nosotros cuando hacemos el diagnóstico de feto agregamos la parte de patología. Yo trabajo como patólogo y tenemos que asociar lo que nosotros encontramos a nivel de lo que es laboratorio, la gente que nosotros encontramos, con las lesiones que sean compatibles con ese feto. Y en patología se hacen dos cosas. Hago la observación microscópica para detectar e interpretar lo que son las lesiones y lo que es inmunohistoquímica, que es la detección de la gente en la zona de lesión del tejido, ¿sí? Acá sí se practicaron esto fue una tesis de especialización que dirigimos, sobre los 100 fetos se hizo inmunohistoquímica de pulmón y en el 96% de los fetos se detectó. O sea, es otra técnica que se puede llevar a cabo cuando, por ejemplo, o el feto nos llega muy pasado a autolítico o nos llega congelado y ya la parte bacteriológica no funciona, o tenemos dudas y capaz que la PCR no nos resultó en ese caso. Pero es otra técnica que tenemos como para esa parte. Y yendo a patología, yo lo muestro, sé que no es lo que capaz que más gusta, pero me gusta por lo menos dar 2 o 3 datos de patología, más que nada, primero si ustedes hacen la necropsia y segundo cuando a ustedes les llega el informe, que les llega muchas veces con las lesiones, generalmente con comentarios, pero también para tener en cuenta. De los 96 fetos analizados, solamente 8 macroscópicamente tenían lesiones, o sea, es bastante frustrante el feto, por cualquier tipo de agente es frustrante, Campylobacter no sale de esa media.
La lesión que puede llegar a tener, y esta es la lesión más linda, uno pone generalmente la foto más linda, es toda esa fibrina a nivel de lo que es el hígado y a nivel de lo que es el pulmón, ¿sí? Pero esto solamente en 8 de casi 100 fetos se vio este tipo de lesión, que es bastante. Cuando a mí me aparece esta lesión, yo pongo Campylobacter, Brucella y bacterias oportunistas en juego. Generalmente después son más leves, ves esta pleuritis, pero un poquito menos diseminada, capaz que más en pulmón que en hígado o viceversa. Pero bueno, de verla es importante que abran los ojos y pensar en Campylobacter. Después la microscopía, y acá de vuelta solamente voy a dar 2 datos, no voy a dar detalle de lo que es la patología, la histología. Hay una lesión que es muy común, que no es específica de Campylobacter, porque la vamos a poder ver con otro tipo de bacterias, por ejemplo, pero sí, si se ve o la ven ustedes en el informe, puede llamarles la atención para Campylobacter, que es que los pulmones, o sea, una bronconeumonía con muchos neutrófilos o hasta mixta, o sea, esta es una lesión que nosotros vimos en más del 80% de lo que son los fetos con Campylobacter. Y después hay una lesión que es bastante característica, se puede presentar, por ejemplo, con herpes virus, con listeria raramente, que es a nivel del hígado, que sí es recontra característica en lo que es el ovino, que se ve también macroscópicamente, en el bovino no se ve macroscópicamente, sí se puede ver microscópicamente, que es una lesión de necrosis multifocal que se da en el hígado. Esto sí aparece, de vuelta, prender la lamparita y sospechar de que puede haber campylobacteriosis dando vuelta. Pero como ven, es muy característica, pero muy poco de presentarse. Eso es lo que tenemos con los fetos, que tenemos que juntar toda la interpretación de todos los resultados y muchas veces es bastante frustrante porque no nos muestra todo el panorama de lesiones. Bien, también cuando hicimos el modelo experimental, nosotros siempre queremos traspolarlo. Nosotros, como tenemos un servicio, también recibimos muestra de campo, pero en este caso lo que quisimos es también ir nosotros a los campos donde había problemas de campylobacteriosis. Nosotros recibimos entre el 2018 6 fetos que habían dado positivo a lo que es campylobacteriosis, son estos 6 que están acá, y dijimos, bueno, vamos al establecimiento a trabajar sobre la hembra. Nosotros queríamos trabajar sobre el diagnóstico del muco cervicovaginal y tratar de mejorar esa técnica, porque la inmunofluorescencia no nos estaba funcionando muy bien, y el cultivo, por más que funcione muy bien, por temas de logística a veces podemos perder el agente en el camino o su viabilidad. Y después agregamos un campo que me habían llamado, que era muy la epidemiología de enfermedades venéreas, baja preñez, abortos chicos, así que de ese no tuvimos feto, pero sí fuimos a muestrear muco cervicovaginal. Los 6 fetos eran positivos a Campylobacter, acá a la derecha es la cantidad de muestras que nosotros sacamos, y brevemente los antecedentes, muchos con baja preñez, o relativamente baja preñez, y algunos solamente con presencia de abortos tardíos. Lo que es el muco cervicovaginal, lamentablemente solamente en 4 de los 7 establecimientos detectamos al menos una vaquillona positiva a lo que es Campylobacter. Separando las técnicas, inmunofluorescencia de vuelta no nos anduvo muy bien, buscamos la vuelta y nos quedamos con solamente 3 de las 53 totales que se analizaron. Cultivo bastante mejoradora respecto a lo que es la inmunofluorescencia, y acá ya habíamos aplicado una parte de lo que es la disolución del muco cervicovaginal con el buffer de lisis y detectamos un animal más que lo que es el cultivo. Por más que no sea estadísticamente significativo, detectar un animal más para mí es importante porque puede involucrar haber detectado un establecimiento más. Por suerte, el único establecimiento que no teníamos el feto, sí detectamos en el mucus cervicovaginal, y en los otros 3, por más que no lo detectamos en el mucus, sí lo habíamos detectado en el feto. Y acá, ¿qué es lo importante? Vos decís, ¿sirve? ¿Es una baja concentración que nosotros podemos detectar? Sí, es una baja concentración, pero sí es importante. Más que nada porque obviamente esto se hace en un paneo más grande de enfermedades reproductivas, y a su vez esta baja detección de vuelta va muy de la mano con cuando nosotros vamos a muestrear el establecimiento. Y esto es muy de nosotros como veterinario, como dijo hoy Prando, hacer docencia. Pensá que a nosotros nos llegaron los fetos, que tardamos alrededor entre 15 y 20 días de analizarlos. Si nos llegan los fetos, ya las tasas de preñez ya venían de antes, o sea, capaz que 1 o 2 meses antes habían hecho el tacto. Recién cuando empiezan a abortar los fetos más grandes de 4, 5, 6 meses, nos avisan que tienen estos problemas o detectamos este problema, recién ahí vamos al campo. Entonces pasan mínimo entre 2 y 6 meses
del aborto, ni hablar de lo que es el tacto y la baja preñez. Entonces estamos llegando por lo menos 4, 5, 6, hasta 8 meses después de que capaz que resultó vacía lo que sea animal, y ahí es donde entramos en ese bache de que la mayoría de los animales en 4 a 6 meses eliminan lo que es la infección. Entonces probablemente no es que tengamos tantos falsos negativos, sino que muchos obviamente se negativizaron por la eliminación de lo que es el agente. Teniendo en cuenta que de forma natural alrededor del 5% de los animales pueden quedar como portadores hasta los 9 meses. Entonces hay que tener en cuenta el tipo de muestra, esto más que nada para lo que es tema de laboratorio, porque hace muy difícil esa mucosidad de poder trabajarla. El tiempo de muestreo hace que nosotros tengamos que sacar no solamente una muestra, sino varias muestras y tener en cuenta cuando hicimos ese muestreo. O sea, si nosotros sabemos que lo hicimos 6, 7 meses después, la sensibilidad técnica obviamente baja mucho más. Lo recomendable es hasta un mes después de detectada como vacía. Entonces, sí, es difícil, pero es importante. Nosotros, porque tenemos la posibilidad de que nos llegan bastantes fetos, entonces trabajamos mucho sobre el feto, pero muchas veces el feto no lo detectamos a nivel de campo, entonces podemos ir a lo que es la vaquillona y detectarlo. Lo mismo me pasa con trico. Trico es más, se limpia bastante más fácil que lo que es Campylobacter, pero tiene la misma fisiopatología. Y este es un caso para mostrarnos cómo lo hacemos nosotros, que vamos desde atrás para adelante generalmente, cuando es un campo de 80% de preñez que les dio, cuando ellos estaban en 90, 90 y pico, nos envían el feto nos dio positivo a Campylobacter fetus venerealis. Nosotros en esta etapa hacíamos pruebas bioquímicas, que sabemos que está en discusión, y a su vez le sumábamos una PCR convencional multiplex con 2 tipos de primer. Yo lo daba como subespecie cuando me coincidía la bioquímica con las 2 PCRs. Si alguna de las 3 me daba fetus, yo solamente lo declaro como fetus y no le doy el nombre de subespecie. En este caso el feto me dio Campylobacter fetus venerealis. Lo mismo hice con el muco cervicovaginal. Fuimos al establecimiento, 2 de las 5 vacas positivas por suerte. En este caso se aplicó el mismo procedimiento y acá me apareció también intermedius, como que puede haber una coinfección entre los dos. Y obviamente lo que le dijimos es vayan en lo que son los toros. Acá solamente aplicamos lo que es inmunofluorescencia y qPCR de especie, nos fuimos a subespecie y se detectaron 7 de los 70 toros como positivos. Este era un establecimiento que no venía haciendo lo que era control y prevención de lo que eran las veneries. Obviamente el diagnóstico final, cerrando todo el circuito, tenemos el feto, la hembra y lo que es el toro. Obviamente a nivel de campo uno lo que espera es hacer esto y no tener que llevar a estos puntos, pero bueno, de ser necesario podemos ir de acá a la vaca y si tenemos un feto es la mejor muestra para cuando tenemos la enfermedad endémica. Como conclusión y para ir cerrando, no sé si estoy bien de tiempo, Julio. Cerramos. Separando el tipo de muestra, obviamente el toro es el objetivo nuestro como prevención y como control de la enfermedad. Tenemos que trabajar sobre el toro y tenemos que mejorar las técnicas sobre lo que es el toro. Particularmente, acá lo puse en gris, el cultivo es algo que no se utiliza de rutina en laboratorios, no es viable. Nosotros lo utilizamos más que nada como investigación y técnica de comparación y para las cepas. Sí, lo que es la inmunofluorescencia y las PCRs son técnicas que siguen siendo viables. Yo sigo recomendando 2 muestreos consecutivos positivos, negativos, después se puede discutir el por qué, pero como regla general es lo que se sigue recomendando. Más que nada porque, como dije, la PCR tiene distintas variables en cuanto al equipo, en cuanto a los insumos que uno utiliza, los reactivos que uno utiliza, y más importante, en la tríada de laboratorio animal veterinario, como veterinario, depende muchísimo de cómo nosotros mandemos la muestra, ¿sí? No es lo mismo que justo nos orinó el animal y mandemos eso que está diluido, si va con sangre que puede interferir en la PCR, si va con barro, aquí si mandamos una muestra limpia. Después lo que es la vaca y el feto obviamente es más un manejo complementario o un encuadre sanitario con respecto a otras enfermedades. En la vaca nuestros resultados nos quedamos con lo que es el cultivo y la qPCR, la inmunofluorescencia, la seguimos haciendo por cuestión de
de que, bueno, yo siempre insisto conseguir con las técnicas a nivel de más que nada de investigación, pero a nivel de laboratorio de rutina, muchas veces que el cultivo es difícil, la qPCR se puede aplicar tranquilamente. Y lo que es feto, la verdad que todas las técnicas nos resultaron perfectas. Va a depender obviamente de la disponibilidad que uno tenga para hacer cultivo, qPCR o inmunofluorescencia. Esta foto, y creo que una diapositiva y nada más, esto es lo que yo quiero mostrar cuando digo que para mí el 60-70% depende de nosotros como veterinario, y a veces también se nos dificulta porque cuando uno raspa 4, 5, 10 toros es más sencillo, cuando raspa 50 muchas veces uno llega más cansado y puede llegar a no mandar la muestra ideal. Por eso mucho depende de nosotros, de hacemos 1 o 2 raspajes, también depende de la muestra que llevemos. Estas nos enviaron 7 muestras, estas se las ve un poco turbias, es que está bien, se nota que tiene esmegma, yo no quiero que esté claro, transparente, porque significa que no salió esmegma. Esta está un poquito, pero la verdad que es muy leve, ya esto ya es mucho barro, entonces ya sabemos que esa prueba, por ejemplo, si hacen extracción de ADN con lisis, no estás limpiando las impurezas, entonces la PCR no te va a llegar al potencial de 90. Lo mismo con esta última, que ya tiene bastante sangre, que te puede interferir en lo que es la PCR. ¿Tá? Entonces, por eso yo recomiendo 2 consecutivos negativos. Obviamente después hay diferencia en cada establecimiento o cómo viene el manejo. En los toros se puede usar una técnica, que a diferencia de lo que dije de las vaquillonas, que por ahora complementar entre 2 técnicas, ya sea inmunofluorescencia o lo que son las PCRs. Cuando hacemos el pasaje de laboratorio de una inmunofluorescencia a una PCR, siempre recomiendo que vayan complementando como para un control propio. Solo como acotación, vimos que había transmisión de Campylobacter fetus al toro y persistencia al menos por 4 meses. En las vacas, lo mejor fue cultivo, esto fue justo antes de hacer bien lo que es la qPCR está a la par del cultivo, nosotros particularmente hacemos combinación de las 2 técnicas. Tuvimos alta tasa de portadoras y acá también, más que nada lo remarqué por cuestión de eso, de que aún preñada y pariendo, alguna nos quedó todavía como portadora sana. Persistencia de Campylobacter fetus en tracto reproductor, o sea que sabemos que puede mantenerse en lo que es el tracto reproductor. Después tenemos que ver el valor epidemiológico de eso. Como dije, la preñez anduvo bien, abortaron 2, pero la preñez anduvo bien. Pero bueno, yo le doy valor epidemiológico, para mí es importante que Campylobacter fetus se lo siga tratando. Feto es excelente por la alta concentración que generalmente tiene la gente, más que nada en líquido agomaso, y por la esterilidad que uno puede sacar esa muestra. Casos naturales es difícil, es de una baja tasa de detección, no solo por el mucus, sino por el tiempo que nosotros realizamos de lo que es el muestreo. El feto en los casos naturales resulta espectacular y obviamente casos naturales me digo cuando ya está en la enfermedad dentro del rodeo, como control y prevención obviamente vamos a ir sobre lo que es el toro. Vimos bastante presencia de fetus más que nada en lo que son los abortos tardíos y hay que tener un encuadre epidemiológico sanitario combinando distintas muestras, distintas técnicas y teniendo en cuenta obviamente el descarte de otras enfermedades porque sabemos que los abortos cada vez más pueden ser multiagentes y no necesariamente solamente un agente involucrado. Y esto solo lo puse pero no quise mostrar los datos. Todavía hay cierta inconsistencia, sí en las bioquímicas ya está bastante marcado la inconsistencia que puede tener, en las PCR son menos las inconsistencias, pero aún tenemos algunas dudas como para decir con 100% de certeza tenemos es venerialis, es intermedio o es fetus. Hay algunas PCRs que hay que hacer 2 o 3 pasos que son un poco más seguros, pero aún tenemos la inconsistencia. Y particularmente nosotros el año que viene vamos a seguir trabajando sobre fetus para ver si podemos encontrar el valor patológico que puede llegar a tener sobre lo que son los rodeos. Estos son los folletos de la ABLD. Y nada, muchas gracias.